Ok, ¿Lista? lista. Pues buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Heather. Un Para gusto. empezar, igual, mucho gusto. ¿Quieres decir tu nombre y en dónde te encuentras ahorita? Buenos días. Bueno, soy Paola Padilla y me encuentro en mi consultorio Va. ¿En qué ciudad? en Ciudad de México. Va. Muy bien. Y la primera pregunta es, ¿quién eres? Eso es, ¿quién eres tú como ser humano en cuestión de tus pasiones o tus valores o lo que quieras compartirnos de ti? Bueno, soy Paola. Me considero una persona compleja, con muchos cambios en este momento en mi vida. Soy psicóloga y que es algo que me define en muchos sentidos porque me apasiona y la Gestalt ha cambiado en muchos sentidos mi forma de pensar, mi forma de ser y también mi profesión. Y mi familia es algo que me importa muchísimo. Tengo dos hijos por adopción, los cuales en este momento, uno adolescente, entonces evidentemente ocupa gran parte de mi pensamiento y de mi día, y el otro es alguien que me llama muchísimo por su personalidad. Entonces, estoy como entre mi profesión y mi familia, pero no siento división, sino como unión en ese sentido. Y eso es como lo que me integra. Ok. ¿Y cuáles dirías que son algunos de tus valores como persona o en tu profesionalismo, en tu familia? Siento un gran sentido de compromiso. Cuando me meto a algo, me meto al 100%. Por eso trato de ser como muy consciente de las cuestiones a las que me comprometo, ¿no? Soy como muy responsable, trato de inculcar esos valores a mis hijos, que la palabra es algo con lo que tienes que mantenerte firme. Si te comprometes a algo, tienes que cumplirlo. Y un sentido de comunidad. Tratamos de hacer comunidad con la adopción, con la familia, con las personas que lo necesitan también, ¿no? Si tienes un poco de más, hay que darlo a otros que tienen menos, en todos los sentidos, emocionales, económicos, en todo. Y pues creo que ya. Va. Y la siguiente pregunta sería más en torno un poco a tu propia historia. Y es, ¿qué se te viene ahorita como un evento o un conjunto de circunstancias que tú dirías de alguna manera te definió o te influyó en ser quien eres? Mm, Creo que una de las cosas que me definen como hoy en día es la adopción de mis hijos, ¿no? Cuando llega Juan Carlos, que es mi hijo mayor, yo estaba pasando por un momento muy crítico tengo fibromialgia y estaba recién diagnosticada. Entonces, ser mamá por adopción, que de pronto llega un niño de 4 años y medio y yo en la cama sin poder jugar con él, sin poder tirarme al piso y hacer lo que yo quería, fue un momento como muy difícil para mí. Sin embargo, encontrar en una personita de 4 años y medio como tanta empatía y tanto amor fue algo como que me cambió de pronto como la perspectiva que yo tenía de ser mamá, ¿no? Entonces encontré una forma distinta de ser mamá a lo que yo esperaba. Y, y creo que eso se conjunta con la llegada de mi segundo hijo y estar explorando como toda esta parte de la maternidad, como eso me cambia muchísimo. Y pienso como en un segundo momento, entrar a la maestría de Gestalt hace que la maternidad tome un sentido distinto para mí, pero también me retome a mí misma, ¿no? Y retome esta parte de encontrarme yo, encontrar que
puedo ser mamá, pero también puedo ser persona y puedo ser mujer y puedo como combinar las cosas sin perderme en el camino. Y entonces fue un momento como de mucha exploración de mí misma y ahora puedo tener estos 2 mundos que te platicaba en un principio, que pueden compaginar de una forma como muy linda y encontrar en mis hijos también el apoyo de que mamá está en terapia, no vamos a hacer ruido, ¿no? Entonces, es como muy lindo el respeto que encuentro en ellos y la curiosidad que también despierta en ellos, como de mis pacientes y qué les dices, mamá, y por qué les pasa esto, y como, como, por qué les ayudas y por qué tú, ¿no? Y entonces, como esa parte es como muy interesante, ¿no? Y eso creo que hoy por hoy me llena en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Y es bonito también lo que dices, ¿no? De ser una mamá al que también le pueden doler cosas, incluso el mismo cuerpo, y no es estar siempre perfecta y altamente funcional Sí, 24 horas claro. al día, ¿no? Sí, sí, o sea, mi expectativa de ser mamá era ser la mamá perfecta, ¿no? Y estar como íntegra en todo momento y no, o sea, se me caía el mundo a ratos, ¿no? Y a más ratos que menos. Entonces, fue una época muy complicada. Entonces, encontrar el apoyo de mi familia fue como muy importante. ¿Va? Muy, muy humano, ¿no? Sí. Y en cuestión de otras personas, no sé si sean ellos mismos, pero ¿quiénes en tu vida dirías que han sido influencias significativas para ti? Fíjate que en la maestría encontré personajes muy significativos como maestros, compañeros, muy humanos, que me cambiaron la perspectiva de muchas ideas preconcebidas que tenía sobre muchos prejuicios y me abrieron un mundo de posibilidades a considerar que cabían en mi mundo. Y eso fue muy rico, porque también lo pude compartir con mis hijos y hacerlos crecer y abrirse a un mundo que yo misma les había cerrado. Entonces, desde maestros, mis hijos mismos, he podido abrirme a cosas que yo misma me había cerrado. Okay. Y un poco más sobre ti como persona. Tengo la duda de cómo te experimentas y cómo te entiendes en cuestión de tu género o como mujer o en tu feminidad o cómo te identificas. Ay, me veo como una mujer muy compleja. Me había, me había definido como muy niña, como muy adolescente en muchos sentidos, ¿no? Como dependía de muchas personas que me tenían por mi misma enfermedad como muy catalogada en el no puedes, en el yo te ayudo, en el yo lo hago por ti, ¿no? Y de pronto he descubierto que yo puedo, que yo lo hago, que a mi manera y a mis formas, pero puedo sacar las cosas adelante. Entonces, irme descubriendo como mujer, como independiente, como que puedo hacer las cosas, ha sido a mis 39 años todo un descubrimiento. Entonces, definirme como una mujer independiente, que puedo, que saco las cosas, que soy diferente, que con todo y achaques, pues relativamente joven, ¿no? Porque no tengo como mucha edad para estar tan achacosa, ¿no? Pero puedo sacar las cosas adelante, me hace sentirme fuerte dentro de mi enfermedad y dentro de mis capacidades. Entonces, creo que me defino como una mujer bastante fuerte. Y en cuestión de que mencionas eso de tu edad, ¿cómo lo experimentas o cómo ves tú ese proceso de envejecer o de cambios de edad? Siento que no hay edad para vivir, ¿no? Me casé muy joven y había vivido mucho, o sea, porque fui como una adolescente súper rebelde y wild y estaba como, ¿no? Por todos lados en el mundo. Pero sí me faltaron cosas por hacer
Y cuando entro a la maestría vivo como una segunda adolescencia y empiezo a hacer como otras cosas y pienso que no hay edad para experimentar lo que te falta hacer. Entonces, eso se me hace como muy interesante porque a veces escucho a mujeres que de pronto sienten que ya se les pasó cierto tiempo, y mujeres y hombres, ¿no? Pero, pero pienso que no hay edad para hacer lo que te falta, para hacer lo que sentiste que ya no hiciste. Y lo vivo yo, ¿no? Cuando lo experimentas, dices, ay, pues está padre de todos modos, ¿no? O sea, a lo mejor no lo hice a los 20 o a los 30 o a los 15, pero lo puedo hacer ahora y lo experimento con mucho más madurez y lo puedo hacer y lo puedo vivir y lo puedo sentir y se vale sentirlo a esta edad y se vale vivirlo y gozarlo y experimentarlo y hasta sufrirlo, porque hay muchas cosas que también se sufren y se padecen de otra forma, ¿no? Entonces me parece que no hay edad para gozar la vida. Ok. ¿Y cómo dirías que experimentas el poder y los privilegios dentro de tu vida? Con mucho gozo, pero también con mucha responsabilidad, porque creo que al tener poder y al tener privilegios, ¿no? Mi hijo, el chiquito, es muy fan de los superhéroes y tenemos como esta frase de Spider-Man que le dice el tío que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Entonces es una frase que se quedó como muy grabada en la familia. Entonces cuando hay un gran privilegio o un poder o un don que sabemos que tenemos o él sabe que tiene o se nos da, tenemos una gran responsabilidad con ello. Entonces, cuando hay abundancia económica o cuando hay un don en la familia, siempre es para darlo a otros. Entonces, tenemos como esa introyección de alguna manera y tratamos de compartirla. Entonces, cuando ellos me preguntan por qué trabajo en lo que trabajo, siempre les comparto que siento que tengo ese don de escuchar, de poder trabajar como en la reflexión y es mi responsabilidad poder trabajar con otros, ¿no? Entonces, como ese poder que tienes, que sientes en ti, es tu responsabilidad trabajar para otro, ¿no? Y darte a otros. ¿Y cómo dirías que llegaste tú a la Gestalt? ¿Cómo se encontraron o cómo estuvo ese encuentro? Por accidente. Yo venía de una formación súper psicoanalítica, ¿no? Lacaniana de hueso colorado, o sea, era como de otra formación completamente distinta. Y ante la insistencia de algunas personas de que saliera de mi cama, de que hiciera algo por mí, de que ya estaba como muy enfrascada como en mis hijos, en ser la mamá perfecta, en hacer las cosas como de determinada manera y de que me pusiera a estudiar, de que hiciera algo como más hacia mí misma, empiezo a buscar maestrías, empiezo a buscar diplomados y me encuentro literal con un horario que me acomodara. Y entonces llegué al instituto y me dijeron, empezaron las clases ayer y fue como, ok, podría integrarme. Y fue como, sí, y llegué, ¿no? Yo no sabía ni qué era la Gestalt, ¿no? Y llegué a una clase y fue como, okey, ¿qué es esto? O sea, como está raro, nunca había escuchado como de todos estos términos, todo mundo hablaba el mismo idioma, yo no sabía qué era eso, o sea, era otro mundo completamente distinto al psicoanálisis, o al menos en ese entonces se me hacía como polos opuestos, y y dije: "Bueno", o sea, salí de mi cama, yo estaba como en otro canal. Y me empezó a gustar y me quedé por persistencia, creo, como al menos los primeros meses.
Y después empecé a... No fue así amor a primera vista, total y absoluto. Me gustaba porque me gustaba estudiar, me gustaban los conceptos, me gustaba como esta parte de contactar, de reflexionar, de pensar, de, de estar como girando la ardilla. Eso era algo que había perdido contacto con eso, ¿no? Pero eran conceptos muy distintos para mí y eso me retaba, ¿no? Y fue un proceso como muy bonito porque tuve profesores que yo creo que me tuvieron mucha paciencia porque los retaba a decir, ¿y ese concepto qué? ¿No? Entonces fue muy interesante todo ese proceso y poco a poco le fui entendiendo y me fue gustando. Y, No, y sí es importante ese reto, ¿eh? O sea, no solo, ay, perdón, no te preocupes. es el no solamente tener los términos y que todo el mundo esté de acuerdo en, ay, sí, hablamos este idioma raro, ¿no? Sino entenderlo y poderlo explicar. Claro, ¿Y qué fue lo que encontraste cuando ya lo fuiste entendiendo? que eran conceptos profundos, humanos y que me correspondían, que checaban con esta frase de Fromm que dice nada del humano me es ajeno, ¿no? Y que sí tocaban mi vida y que había una parte en que me checaba mucho que la terapia ya no era un terapeuta atrás donde no veías, donde no había contacto, donde no, sino te encontrabas con un ser humano que sentía, que te reflejaba, que te veía, que te sentía, que te miraba, ¿no? Y dije, eso me hace mucho sentido. Y me empezó a hacer como más sentido los conceptos y me fui enganchando. Y como te preguntan tus hijos, ¿qué es lo que haces? O sea, con todo eso, ¿cómo lo vives tú en el ejercicio como terapeuta y qué partes de ti pones en tu trabajo que lo hace tuyo? Te diría que pongo como mi humanidad, ¿no? O sea, creo que cuando estoy frente a un paciente, me pongo, ¿no? O sea, pongo como lo que voy sintiendo, lo que escucho y lo que me resuena, lo pongo al servicio del otro, ¿no? Y creo que me considero una persona como muy sensible. Y entonces eso hace que incluso a través de la pantalla que hemos tenido que estar ahorita, he podido como resonar con mis pacientes y eso ha hecho como ha generado como mucho crecimiento, ¿no? Y verlos como incluso ha cambiado su perspectiva y ha cambiado su forma de actuar en el mundo y cómo ellos ven esos cambios, es como, wow, ¿no? O sea, qué interesante que pueda, que podamos juntos tocar botones, ¿no? Es como muy, no sé, me Ujú. enternece. Ok. ¿Y cómo dirías que tu caminar por la Gestalt te ha afectado como persona? Me ha hecho más congruente, me ha hecho como, me ha empujado a dejar de hacerme pato conmigo misma, ¿no? O sea, como que antes, si algo me molestaba, yo era mucho de quedarme callada y dejar pasar las cosas. Ahora no puedo. Ahora es como no, o sea, si algo me molesta, quizá me quedo callada un rato, pero a la larga lo tengo que decir porque me estorba, porque porque no puedo, o sea, tengo que hablar las cosas, ponerlas sobre la mesa. Me ha hecho ser más congruente en que lo que pienso, lo que siento, tengo que ponerlo al frente, porque si no estoy fallándome a mí. Entonces, antes vivía como mucho y no.
Y no estoy como 100% congruente, creo que no sé si un día lo logre, ¿no? Pero Como dices, somos complejas, ¿no? sí, muy Hay compleja. diferentes partes que tienen diferentes opiniones. Pero he tratado de vivir un poco menos por el otro y más para mí, ¿no? O sea, sí mis hijos están en primer lugar, creo, pero he tratado de enseñarles que también vivir para mí es vivir para ellos, ¿no? Y ponerme en primer lugar es ponerlos en primer lugar, porque si yo estoy bien, ellos van a estar bien. Si mamá es feliz, les va a transmitir esa felicidad y vamos a ser felices todos. ¿Y cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? O los desafíos Mm, dentro de la profesión o como persona. No sé qué se te venga ahorita. pues he tenido que tomar diferentes decisiones de vida a lo largo en la pandemia, de decisiones de profesión, de decidir como diferentes diplomados que tomar, ¿no? Como a qué dedicarme, tiempos de dejar a mis hijos como menos tiempo con ellos, explicarles, ¿no? Decisiones de pareja y todo eso voy viendo hoy en día que ha sido en pro de mi congruencia, ¿no? Y cuando pienso en esas decisiones y me lo preguntas, siento como paz, ¿no? Digo, he sido congruente. Y hoy que estoy como terminando diplomados y cerrando ciclos, ha sido como una sensación de, qué rico, ¿no? O sea, ahí la llevo. ¿Y qué se te ocurre como alguna experiencia, no necesariamente cumbre, pero una experiencia que se te queda, sea un momento de insight o de darte cuenta, de claridad, o una experiencia con algún maestro o paciente que tú dices, este momento se queda conmigo y algo me cambia? Mm, quizá un momento en una supervisión con mi, super- mi supervisor que admiro muchísimo. Hubo un momento en una supervisión grupal que compartimos, tuve la oportunidad de supervisar con diferentes terapeutas que además admiro muchísimo. Y hubo un momento en que todas estábamos compartiendo y había lágrimas, había sonrisas, había como, fue un momento como tan íntimo y a la vez había teoría y había como, fue un momento como tan bonito que dije, esto es supervisar, wow, ¿no? O sea, quiero supervisar toda mi vida, ¿no? O sea, si esto es supervisar, quiero supervisar toda mi vida y quiero hacer terapia toda mi vida porque esto es lo mío. O sea, definitivamente estoy en el lugar en el que quiero estar profesionalmente y personalmente, porque estas son mis personas. Este es el grupo del que me quiero rodear siempre, ¿no? Eso fue como uno de mis momentos especiales. Qué bonito. A mí en lo particular me encanta el proceso de supervisión por lo mismo, de que es como un manifestar y con todo y las inseguridades y las dudas y el estoy haciendo esto y no sé qué estoy haciendo y estar expuestos y a la vez con la finalidad de apoyo y de entenderlo juntos, ¿no? Pero he visto mucho, sobre todo aquí en México, ese temor a la supervisión por el tema del juicio, de las formas de la vieja escuela y cómo se enseñaron en la primaria de que va a haber corrección con lujo de violencia. Sí, sí, Pero no, la verdad es que esta supervisión cambió completamente mi perspectiva y aunque para mí era como, y viniendo como de una formación psicoanalítica en la que las vacas sagradas eran intocables, ¿no?
Acá era como, no, o sea, esta parte de somos humanos y somos tocables desde lo más profundo de nuestro corazón, fue precioso, ¿no? O sea, y como no fue solo un momento y se acabó y la siguiente supervisión nos cortamos la cabeza, no, o sea, como cada supervisión tocábamos como fibras sensibles y nos acompañábamos y crecíamos y aprendíamos y es un proceso como muy bonito, ¿no? O sea, realmente aprendí que la supervisión era un proceso de crecimiento. Ok. Y lo dijiste que estas son tus personas. Entonces, normalmente pregunto si te sientes parte de una comunidad gestáltica y eso qué significa para ti. No Sí, sé si. definitivamente. Sí, para mí como este grupo de supervisión, que tristemente este semestre no pude estar en el grupo, pero el siguiente semestre estaré. em, sí, sí me siento parte de esa comunidad, ¿no? O sea, sí siento que se me atora algo y puedo llamarles y puedo como consultar algo, y tanto personal como profesional, y estarán ahí, ¿no? O sea, sí siento que tengo una comunidad gestáltica. Eso me apapacha, ¿no? Se siente rico. ¿Y para dónde consideras que va tu camino con la Gestalt? ¿Tienes planes, proyectos, alguna comunidad en particular con la que te interesa trabajar? O qué vas a hacer con todo esto? Fíjate que tengo como el proyecto de seguir supervisando, ese me importa como mucho. Ese es como mi principal proyecto a corto plazo. Quiero hacer la especialidad en pareja en el instituto porque hice un diplomado en psicoterapia de la adopción y, y estoy empezando a ver como en este acompañamiento de pareja que surgen muchos conflictos de pareja, ¿no? Entonces resulta que ya no es acompañamiento, es terapia de pareja, ¿no? Se vuelve así. Entonces, sí, sí me urge esta formación y, y creo que siempre seguirte formando suma, ¿no? El acompañamiento adoptivo se vuelve complejo en muchos sentidos y creo que la formación gestáltica me ayuda muchísimo a mirar desde otra perspectiva el acompañamiento, porque no es como esta parte de aconsejar, de decirles qué hacer, de obviamente ni siquiera de juicio, ¿no? Que otras perspectivas quizá tendrían, ¿no? Desde una perspectiva como más de conducta o demás, ¿no? Eh, entonces, me están llegando como muchos pacientes en el sentido de la adopción, pero sí creo que mi formación gestáltica es mucho más importante porque para mí es la base para el acompañamiento adoptivo. Entonces, creo que la formación gestáltica es como mi prioridad para el siguiente ciclo. Mm. Y sin bien no hay como una normatividad, ¿no? De cómo ser una persona que adopte o es adoptada. ¿Qué sí hay? ¿Cómo puedes o quieres hablar un poco más de cómo has ido entendiendo y experimentando ese proceso? Incluso con tus pacientes, acompañándolos. O sea, sé que no se vuelve como mi historia es cómo se tiene que hacer, Ujú. pero tengo la curiosidad si quieres compartir algo más de eso. El proceso de adopción es muy complejo porque, o sea, están los trámites, están las evaluaciones psicológicas, están las evaluaciones socioeconómicas, pero muchas veces las recomendaciones por parte de las instituciones es acudir a terapia por un tiempo para trabajar ciertas cuestiones. Y es cuando me llegan a mí, ¿no? Para trabajar como ciertos aspectos a, a resolver o a crecer para que salgan mejor evaluados, ¿no? Entonces ese es un reto porque traen cosas como muy específicas y obviamente salen otras cosas, ¿no? Pero ellos quieren resolver porque pues obviamente tienen como la prisa de que
les liberen el papelito, ¿no? Y puedan seguir con su proceso de adopción. Sí, así Pero tipo, trabajó papá 3 sesiones, ya está bien, sí, denle uno. sí, sí. Entonces también es como explicarles que pues no es adoptar un perrito, ¿no? Y algunos lo traen muy claro y lo tienen como muy consciente y están dispuestos como a entrarle a este proceso de crecimiento personal, ¿no? Pero el proceso de adopción como papá creo que es entender muy profundamente que los chavos traen una mochila cargando un trauma primario, un trauma secundario que es la institucionalización y, y entender que es un camino muy largo, ¿no? Porque aún adoptando un bebé, pues resurge el trauma en la adolescencia y hay que estar muy conscientes que la adopción para un hijo es un hueco que se queda de por vida y es un hueco que los papás no vamos a poder llenar nunca. Entonces hay que estar conscientes del vacío que ellos van a tener siempre y del vacío que nosotros vamos a tener que soportar y sostener en todo momento. Entonces es complejo y hay que Es como estar... la parte fenomenológica, ¿no? De Ujú, decir, estas son las bases reales de las que estamos partiendo. exacto, exacto, ¿no? Y tenerlas muy conscientes y ponerlas como sobre la mesa y decir, esto es lo que hay, podemos con esto o no podemos, ¿no? Y también el decir no podemos es de valientes, ¿no? Porque aventarte como todo un proceso y al final decir que no, se vale, pero hay que hacerlo a tiempo. Sí, que yo solamente había conocido gente que se aferra a la meta. No había conocido parejas que digan, ¿sabes qué? Creo que esto no va. Sí, Qué interesante, que, o sea, sí, es legítima la opción. sí, claro, Ujú. claro. Muy bien. Y entonces, pues, ¿tú para dónde crees o te gustaría ver el camino de la Gestalt en un futuro? ¿Para dónde va nuestra corriente, nuestra escuela, nuestra línea? ¿Tú qué posibilidades le ves? Mm, fíjate que me gustaría como que creciera más en esta parte relacional y que hubiera como más comunidad en el sentido, no conozco como mucho en cuestión política cómo está armado en México como y en el mundo, pero me gusta mucho como esta parte relacional que crezca y que se haga comunidad y que se haga conocido, porque creo que está como muy manoseada esta parte de la gestal que rompe cojines y que grita y que pega y que, ¿no? Entonces, creo que la gestal es mucho más que eso. Hay mucha teoría como muy rica y como muy profunda que poca gente conoce, incluso entre terapeutas. Entonces, darle más difusión a la gestal profunda, a la gestal teórica, a la gestal relacional que habla de un proceso de un tú a tú rico, como más empapado de humanidad, ¿no? Eso me gustaría. Sí, me gusta la Gestalt profunda, me parece un buen título para un diplomado, ¿no? Sí, Y también esa parte de la complejidad como personas y como corriente también. sí. Ah, pues tú dirías que hay alguna parte de ti que hemos dejado fuera o hay algo más a donde te lleva esta conversación en este momento. Mm, no, creo que soy como muy parlanchina. Bueno, me sentí. No, no, al contrario, muy rico y muchas gracias. Yo, por lo pronto, no tengo más preguntas que hacerte, entonces te agradezco mucho tu tiempo y tu apertura. Y si te parece, lo dejamos aquí por lo pronto. Muchas gracias, Heather. Un placer.